Vamos a hacer, jóvenes, un caso concreto de lo que acabamos de ver. Bien. En primer lugar, vamos a ver la parte formal. Sea que tenemos una región D que pertenece a nuestro espacio n-dimensional. ¿Está bien? Aquí vamos a decir que es con frontera suave S. Esta S es la frontera. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a plantear el problema de Dirichlet. El problema de Dirichlet consiste en lo siguiente: hallar la función u x, t que pertenece a c al cuadrado, o sea, las continuas hasta segundo orden en D, intersección con las funciones que son continuas en la frontera, o sea, en la región y en la frontera, y que satisface el siguiente problema. Nabla al cuadrado de u, esto es idéntico a la sumatoria j igual a 1 hasta n, la segunda derivada de u con respecto a un xj igual a 0 para los x que pertenecen a D, y que tenemos que u de x evaluado en la frontera, esto es igual a una función phi de x. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo en este momento. Nos faltó algo. Donde esta función phi de x pertenece a las funciones continuas, es una función continua sobre la superficie, o es decir, sobre la frontera de la región. Muy bien, este es el problema. Este es el problema. Lo que quiero en este momento es formular el problema de forma general. Lo voy a hacer para el problema de Dirichlet y ustedes van a poder ampliar este concepto o dar las definiciones correspondientes para el de Newman y el de Robin a partir de lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos lo siguiente. Este es el problema. Para resolverlo, voy a colocarlo a manera de definiciones. Son definiciones que nosotros ya conocemos. Las estoy repitiendo solamente para que esta parte tenga un contexto completo en sí mismo. La solución fundamental de la ecuación de Laplace es la función siguiente. Y aquí vamos a tener e de x, psi. Esto va a ser igual, ya lo hemos visto anteriormente, 1 sobre 2 veces pi, logaritmo natural de psi menos x. Esto cuando el n es igual a 2, y vamos a tener que es igual a menos 1 sobre omega sub n, n menos 2, psi menos x a la n menos 2. Esto cuando el n es mayor o igual a 3. Esta es nuestra ecuación 2. Entonces nosotros conocemos esto. ¿Está bien?
Definición 2. Se denomina función de Green del problema de Dirichlet bonito. De la ecuación de Laplace a la función, y aquí la función es nuestra función g, x, psi, con x diferente de psi en esta región, que cumple las siguientes propiedades. 1. Tiene la forma, y aquí vamos a poner esta función g, x, psi, va a ser igual al e de x, psi, es decir, la solución fundamental, más otra función g de x, psi. ¿Está bien? Donde esta función g de x, psi es armónica en la función, en la región D. Esto por x y por psi. Es decir, es armónica por ambas funciones. Esa es una primera propiedad que cumple. Disculpen, aquí mismo lo voy a colocar. Que sea armónica por ambas significa lo siguiente, que nabla al cuadrado x g de x, psi es igual a nabla al cuadrado psi, es decir, la derivada con respecto a este, g x, psi, y esto es igual a 0 cuando el x pertenece, o el x y el psi pertenecen a D. Jóvenes, ¿qué significa esto que está acá? Se lo voy a explicar ahorita, simplemente un momento lo borro. Este nabla al cuadrado x de g significa la segunda derivada de g con respecto a x1 más segunda derivada de g con respecto a x2 más segunda derivada de g con respecto a x3. Y este otro, nabla al cuadrado psi de g, significa segunda derivada de g con respecto a psi1 más y así sucesivamente. ¿Está claro? Eso es lo que significa esto que está acá. Un momentito, jóvenes. Eso es lo que significa eso que está ahí. Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos, pero me falta una propiedad. A ver, aquí nomás la voy a colocar. Y la otra propiedad que debe de cumplir es lo siguiente, que g de x, psi, evaluado en x que pertenece a S es igual a 0 y g de x, psi, evaluado en psi que pertenece a S es igual a 0. Entonces, estas son las mismas propiedades que hemos visto cuando hemos definido el método de la función de Green, solo que lo estoy poniendo ya de forma específica para este problema.
Jóvenes, ¿esto que acabo de escribir está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Aquí nosotros vamos a ver algunas propiedades de esta función de Green. Estas son propiedades de la función de Green para el problema de Dirichlet de la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos que g de x, psi es la función de Green para el problema de Dirichlet de la ecuación de Laplace, en una región D se cumple. Y aquí vamos a tener, primero, de que este g de x, psi es menor o igual a 0 cuando el x es diferente de psi y que pertenecen estos a D. Segunda propiedad. Nosotros tenemos que este nabla al cuadrado x, g de x psi, es igual a nabla al cuadrado psi de g psi x es igual a 0 para x diferente de psi que pertenecen a D. Jóvenes, esto me está hablando de una simetría también, ¿está claro? Tercera propiedad. G de x psi es igual a g de psi x. Acá de nuevo está la simetría. Y tenemos x diferente de psi perteneciendo a D, incluida la frontera. Entonces, estas son las propiedades que tiene la función de Green definida de esta forma. ¿Está claro? Definida de esta forma. Muy bien, ahora. Creo que pusimos números, ¿o no? Sí, 1, 2, muy bien. Entonces, a partir de aquí nosotros hacemos la siguiente afirmación que viene de lo que hemos hecho anteriormente. La solución del problema 1 es o se expresa de la siguiente forma: u como función de x igual a la integral por toda la superficie derivada de g x psi. Esta es una derivada con respecto a la normal, una derivada normal. Un momentito. Aquí va a ponerle psi, phi de psi, de s, evaluado con respecto a la coordenada psi, donde esta derivada con respecto a esta normal es la derivada con respecto a la normal externa a la superficie S tomada en el punto psi que pertenece a S. Y nosotros vamos a tener que este ds de psi
es el elemento de superficie en todo caso aquí es, creo que el término correcto es decir, es de la superficie S en el punto sí. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros teníamos en este caso. Es el mismo resultado anterior. Vamos a ver ahora un ejemplo. Y aquí lo más importante que nos queda, jóvenes, a ver, ya tenemos, la definición aquí es cómo, qué forma tiene la función de Green. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente, ejemplo. Ejemplo 1, vamos a decir. Sea que nuestra región D sea igual al conjunto de todos los X menores que 1. Es decir, estamos hablando que es una bola unitaria. ¿Está bien? Es una bola unitaria en nuestro espacio euclidiano n-dimensional. Entonces, en este caso, para el problema de Dirichlet de la ecuación de Laplace, el problema 1, la función de Green tiene la siguiente forma. G de X, sí, igual a E de X, sí, menos E. Y aquí vamos a poner nosotros lo siguiente, del valor absoluto de X, sí, coma, X sobre el valor absoluto de X. Estos jóvenes lo vamos a demostrar más adelante. ¿Está claro? Lo vamos a demostrar más adelante. Y en todo caso esto se puede hallar simplemente solucionando, utilizando las mismas fórmulas de Green que hemos visto. En consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. Es decir, el problema consiste en hallar esta función de Green. Ahorita solamente estamos aplicándolo. Nuestro U de X, en este caso, va a ser igual a 1 sobre este omega n, que en este caso va a ser 4πr al cuadrado, o en todo caso va a depender de si es de orden 1, 2, 3 o n, la integral psi igual a 1, que es la superficie, 1 menos el valor absoluto de x al cuadrado, sobre, y aquí tenemos psi menos x a la n, phi de x, disculpen, aquí es phi de psi, de s de psi. Entonces, simplemente aplicando la expresión, esta que está acá, nosotros tomamos esta derivada y vamos a llegar a esta forma, ¿está bien? Teniendo en cuenta de que el E tiene esta forma general. Solo este necesita un análisis distinto, si no, caso contrario, tomamos este. Y de esa forma llegamos a la solución. Jóvenes, ¿quedó claro el concepto? Bien, entonces aquí quedamos con lo que es el método. Nos queda pendiente
cómo es que hallamos realmente esta función de Green.